Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiada al estar en tu presencia. Cántalo. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Los amo a
allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Por definición, el arrepentimiento es un cambio total de dirección. Según la palabra griega, metanoia, es un giro de 180 grados. Para ilustrar esto, el Señor Jesucristo enseñó mucho, y entre ellas sus enseñanzas, una parábola que comparto contigo en Mateo capítulo 21. Versículo 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, voy. Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Wow! ¡Qué relato, qué parábola, qué historia! La primera reacción del hijo fue muy sincera y muy honesta y dijo, no quiero. Al llamado que le hizo su padre. No quiero, dijo. Pero después, arrepentido fue. Después él reconsideró y se arrepintió y entonces fue. Luego, en los versículos 31 y 32, el Señor Jesucristo explica y confronta a sus interlocutores y les hace ver que esto está conectado con la fe. Dice, vino Juan y no le creísteis. Y a pesar de que vieron cómo los publicanos y las prostitutas sí le creyeron y sí se habían arrepentido y sí estaban reaccionando o respondiendo al arrepentimiento, que era el mensaje central de Juan, por cierto, se arrepintieron después, dice. Entonces aquí aprendemos, según el versículo 32, que para creerle a Dios es posible arrepentirse después de decir que no. El hijo primero dijo que no, pero después se arrepiente. Eso es lo que deberían haber hecho después de escuchar a Juan el Bautista. Después de escucharlo y después de considerarlo y de ver que otras personas se estaban arrepintiendo. Y aquí hay un principio muy importante del arrepentimiento, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Que es que no tiene uno que arrepentirse necesariamente en el instante que es uno llamado.
sino que puede ser algo que ocurre después. Y es interesante ese concepto, ahí te lo dejo, ¿no? Pero mira, realmente el asunto aquí es que el arrepentimiento es una decisión. Es una decisión. El hijo toma la decisión, después de haber dicho que no, de arrepentirse y de ir. Y entonces de no ir a ir es este cambio, este giro de 180 grados. Y en cambio el otro hijo que dijo que sí iba, no fue. Se quedó estático, no respondió. Aunque dijo que sí, realmente no lo hizo. Entonces el arrepentimiento es una decisión, es voluntario. Y hay un par de textos que voy a compartir a continuación contigo muy fuertes, de una condición que está por ocurrir en un futuro muy próximo, inmediato. Y es que hay personas que después de experimentar todo lo que se va a experimentar en el mundo, en este periodo que la Biblia describe como la gran tribulación, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y como digo, es una decisión de la libre voluntad de los seres humanos. Entonces comparto contigo Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, tú puedes leer el contexto después para ver de qué plagas se está hablando, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, los sobrevivientes, los que no murieron con las plagas, ni aún así se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Que claro, ¿no? La escritura. Pero el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, no se arrepintieron de su idolatría, ni de sus pecados. Híjole, qué dureza, ¿no? No sé cómo lo lees tú. Esto nos habla de que a pesar de ser un sobreviviente de las plagas que se vendrán en este periodo denominado, como dije, la gran tribulación, los humanos no se van a arrepentir. Otro texto está más adelante en Apocalipsis capítulo 16, verso 8, que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Le subieron a la temperatura del sol, ¿no? Es un asunto espiritual, angelical, y independientemente de si la capa de ozono a lo mejor desaparece o es más delgada, lo que tú me digas, pero en este momento, en el futuro, el sol va a quemar a los humanos. Versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Dicho de paso, Dios tiene poder sobre todas las plagas. Te lo dejo ahí para que lo medites. Pero el versículo continúa diciendo, y no se arrepintieron para darle gloria. Los hombres se quemaron con el gran calor y su respuesta a este evento fue blasfemar el nombre de Dios, que es el que controla las plagas, y no se arrepintieron, dice, para darle gloria. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Uf. Qué fuerte esto, ¿no? El ser humano no quiere dejar su estilo de vida, ni quiere darle la gloria a Dios, a pesar de experimentar plagas, dolores, úlceras, vicisitudes, problemas. El hombre no quiere volverse a Dios, el hombre no quiere arrepentirse, el hombre quiere seguir en su obstinada actitud de no reconocer a Dios, de no rendirse ante Dios. ¡Qué dureza! ¡Qué dureza! Te recuerdo Romanos 2:5 que dice, pero por tu dureza, fíjate qué claridad de las Escrituras, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Sí ves cómo está conectado la dureza con el corazón no arrepentido? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice aquí que la dureza y el corazón no arrepentido acumula
o está acumulando la ira de Dios. La ira de Dios se está acumulando en contra de aquellos que no se quieren arrepentir y que tienen el corazón endurecido y que no quieren responder. Híjole, la dureza del corazón del hombre es inconcebible, es inexplicable, es irracional. ¿Cómo un ser humano, después de experimentar una condición y una situación y una circunstancia tan terrible y tan dolorosa y tan difícil como esta que se describe en la Biblia, o como la que estamos viviendo actualmente, o como la que ha vivido la humanidad en tiempos pasados, las guerras mundiales, las grandes pandemias, como la peste negra o como la gripe española? ¿Cómo es posible que el hombre no se vuelque a Dios, no se vuelva a Dios con arrepentimiento, con quebrantamiento? Y lo que pasa es que el que no quiere y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es muy triste, muy lamentable. Entonces aquí aprendemos que hay dos tipos de arrepentimientos. En las Escrituras se nos muestra claramente. Uno de ellos es para con Dios y el otro es para con los hombres. Vamos a leerlo. Mira, Hechos capítulo 20, verso 18 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y el apóstol Pablo está haciendo un resumen ante los líderes de la iglesia de Éfeso, de quienes se está despidiendo. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se nos muestra y se nos habla y se nos dice claramente que el apóstol tenía estos dos temas centrales de su ministerio, y esos son los dos temas centrales del ministerio de cualquiera y de cualquier iglesia, dicho sea de paso, que es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de la conversión, esa es la base de nuestra relación actual con Dios. Hemos pasado por el arrepentimiento y por la conversión, o por poner nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. De eso se trata el Nuevo Testamento, de eso trata la Biblia, de arrepentirnos y de convertirnos, o de poner nuestra fe en Jesucristo, que es exactamente lo mismo. Entonces aquí se menciona este concepto, el arrepentimiento para con Dios, que no es lo mismo que el arrepentimiento para con los hombres, es diferente. Lucas capítulo 17, versos 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Wow. Qué clara la Escritura, maravillosa, ¿no es cierto? Este es el arrepentimiento para con los hombres. Si tu hermano peca contra ti, dice: ve y habla con él, reconviénelo, repréndelo, platica con él, habla con él, y si se arrepiente, perdónale. Y si esto ocurre muchas veces, vuélvele a perdonar. Si cada vez que viene contigo te dice: estoy arrepentido, perdónalo. Este es el arrepentimiento humano y el perdón humano que hay que conceder, que por cierto, hemos dicho, y hoy se sabe, por estudios serios, clínicos, científicos, que cuando el ser humano perdona, es liberado y es sanado de cualquier cantidad de problemas de salud que pudiera presentar cuando se guarda el rencor. Amén de que la Escritura dice que le abres las puertas al mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, perdonar siempre va a ser la recomendación, siempre, de Dios y con los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando necesitamos el perdón de Dios, nos debemos arrepentir para con Dios. Ese es un tipo de arrepentimiento. Y cuando necesitamos el perdón de los hombres, debemos arrepentirnos para con los hombres. Y en ambos casos, se trata de ir a pedir perdón. ¿Cierto?
Ahora, este asunto es muy delicado y es muy serio porque el arrepentimiento tiene un tiempo de oportunidad. El arrepentimiento tiene un tiempo de oportunidad y por eso es delicado. Porque si una persona es llamada al arrepentimiento y no se quiere arrepentir y de pronto es llamada a la presencia de Dios, se le acabó la oportunidad. Y ya no hay manera. Y esto es lo que nos describe Hebreos capítulo 12, versículo 15. Que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ya están los efectos de la amargura. Terrible, ¿no? Contaminas a los demás cuando tienes amargura en tu corazón. Versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ahí te lo pongo en negritas, ahí en la pantalla. Aunque la procuró con lágrimas. Las lágrimas no sirven en este sentido. Cuando se acaba la oportunidad, ni llorar es bueno, como dice el dicho. Cuando se acaba la oportunidad, ni llorar es bueno. Las lágrimas no sirven cuando la oportunidad pasó. Y en ese sentido te quiero decir que ahorita todavía es tiempo. Aún es tiempo. Estamos a tiempo todavía de arrepentirnos para con Dios y también para con los hombres. Si tú traes por ahí algún resentimiento, algún problema con alguien, resuélvelo. Perdónalo o pídele perdón. Y experimenta y disfruta de los beneficios de perdonar y ser perdonado. Pero esto a nivel humano, hoy se sabe clínica y científicamente, como dije, que es una maravilla, pero ni te imaginas, o a lo mejor lo sabes, lo maravilloso que es arrepentirse para con Dios y recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos da tiempo para el arrepentimiento. Fíjate, comparto Apocalipsis 2:21. Tú puedes leer el contexto después por tu cuenta, pero dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando ahí de una mujer. Luego lo lees después, pero el 22 dice aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando de Jezabel, todo un tema. Acá tú luego checas el contexto, pero ve la claridad de este concepto. Dice el Señor Jesucristo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y curiosamente está ligado a lo sexual aquí. Y yo diría que este es un tema enorme hoy en día. Hay muchas, pero muchas personas, seres humanos, hombres y mujeres, que han fornicado o que están fornicando o que están viviendo en fornicación y no se quieren arrepentir. No quieren dejar su estilo de vida. No quieren dejar su fornicación, su adulterio. Y entonces el Señor dice, le he dado tiempo. ¿Y qué voy a hacer? La voy a arrojar en cama y la voy a meter en gran tribulación a todos los que adulteran con ella si no se arrepienten. Esto quiere decir que si sí se arrepienten, entonces ya no vendría la consecuencia o las consecuencias. Pero me encanta el Señor y su amor. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Es el caso de muchos. Es el caso de muchos. Entonces tenemos que decirlo. El Señor es muy paciente. El Señor es precioso, es increíble en su paciencia. Mira, Romanos 2, versículo 3 dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Longanimidad es largura de ánimo, ánimo tranquilo por largo tiempo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué claridad! Me encantan las escrituras, ¿no? Espero que a ti también. La benignidad de Dios, la paciencia de Dios,
la calma de Dios, la largura de ánimo de Dios, la longanimidad de Dios, nos guía al arrepentimiento. Esta actitud paciente de Dios, de esperar, de aguantar, de darnos tiempo, a ver, le voy a dar más tiempo a que se arrepienta, voy a esperar a que se arrepienta, voy a esperar a que reaccione, a que responda. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¡Wow! Es lo mismo que dice Hechos capítulo 17, verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. Entonces Dios tiene esta actitud de pasar por alto nuestros pecados y nuestras injusticias, nuestros yerros, nuestra maldad, nuestra depravación, nuestra locura, nuestro desenfreno. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque Dios pasa por alto el pecado del hombre, no ejecuta la sentencia, espera con paciencia, porque quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Segunda de Pedro dice lo mismo, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios, no retarda su promesa, está esperando, no quiere que ninguno perezca. Entonces, que es paciente para con nosotros y está esperando que el hombre se arrepienta. ¡Wow! Entonces, este tema es para todos. Esto es un asunto universal. La universalidad del arrepentimiento es para todos. Fíjate lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 13, verso 1, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, había mezclado sangre humana con sangre de animal. Este Pilatito era una joyita. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no eran más pecadores unos que otros. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¡Wow! ¡Qué claridad, como siempre, del Señor Jesucristo al enseñar estas cosas! No es que un hombre sea más pecador que el otro y que las consecuencias o los infortunios que sufren unos seres humanos es porque son más pecadores que los demás. Por supuesto que no. Claro que no. Pero el Señor Jesucristo se enfoca en lo importante. Dice, antes, si no os arrepentís, el destino final es el mismo. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pienso en las Torres Gemelas. Es un evento similar. Los que murieron en las Torres Gemelas no eran más pecadores que el resto de los habitantes de Nueva York. Pero el requerimiento de Dios es el mismo. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Y no está hablando de la muerte física. No está hablando de la muerte física porque no hay ningún ser humano que por arrepentirse entonces se convierta en un ser que no muere, que no va a experimentar la muerte física. Está hablando de la vida eterna y de la muerte eterna, que son las que realmente le importan a Dios. En fin, quiero terminar. Por todo esto que estamos diciendo y más, porque el Señor nos ama o porque el Señor ama al hombre, al ser humano, el Señor nos reconviene. El Señor nos llama. Comparto Mateo 11, verso 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Una vez más, qué claridad de las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Claramente aquí el Señor dice que empezó a reconvenir a las ciudades, diciendo, oye, todos estos milagros que he hecho tienen el propósito de que te arrepientas. Wow. Todos nosotros y muchos de nosotros hemos y estamos viviendo todos los días el milagro de la vida, el milagro de la supervivencia, el milagro de la provisión, el milagro de la recuperación de la enfermedad, de la sanidad o de la salud. Dice claramente que el Señor reconvino estas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Y por qué las reconvino? Porque no se habían arrepentido. Porque no se habían arrepentido. Ay de ti, dice, si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en otros, ya se hubieran arrepentido. O sea que los milagros de Dios, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene el propósito de que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Dios. Wow, y esto va de la mano de la conversión, como hemos dicho ya muchas veces, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De nuevo, qué claridad maravillosa de la Escritura. Me encanta Dios, la inteligencia de Dios. La claridad con la que Dios se comunica con el hombre. Aquí dice claramente que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Y no solo eso, sino dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El Señor Jesucristo está siendo retenido en el cielo hasta el tiempo señalado en el que va a regresar y se va a acabar la oportunidad y va a corregir y va a poner su reino. Ya lo hemos dicho muchas veces. Eso está por ocurrir. Eso está por suceder. Estamos a las puertas, en el umbral. Es tiempo de arrepentirse todavía. Y no importa si te llamas o no te llamas cristiano. No importa si te consideras o no te consideras cristiano. No importa si te congregas o no te congregas con una iglesia cristiana. Eso no importa. Si nunca te has arrepentido, lo necesitas. Porque sin eso, o si nunca te has convertido, este binomio, como hemos dicho otras veces, va de la mano. Arrepentíos y convertíos. En Hechos 26, de nuevo Pablo hace un resumen, está hablando con un rey, con el rey Agripa. Versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento viene acompañado de una manera de vivir diferente. No hay tal cosa como un cristiano que sigue viviendo en el pecado, que sigue viviendo en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, en ira, en rencor. No hay tal cosa. El arrepentimiento verdadero que viene acompañado de la conversión trae una transformación profunda en la vida. La persona no puede seguir viviendo igual, no puede seguir fumando lo que fumabas, no puede seguir bebiendo lo que bebías en cantidades en las que las bebías, no puede seguir hablando como hablabas, no puede seguir pensando como pensabas, no puede seguir diciendo lo que decías, no puede seguir odiando, no puede seguir maldiciendo, no puede seguir siendo el mismo, porque después del arrepentimiento y la conversión se vienen las obras, los resultados, los frutos, las consecuencias del arrepentimiento para con Dios y de la conversión. Wow. Mira, me apantalla mucho este versículo de Apocalipsis 2:5 que dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto se lo está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, etc. Tú lo puedes leer después, pero habla claramente y le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda, no olvides de qué pie cojeas, y arrepiéntete, dice. Y si no te arrepientes, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, se van a acabar los privilegios, se va a acabar el lugar en el que estamos. Entonces, no solo se trata de pedir perdón, sino se trata de convertirse también, de experimentar la profunda transformación que Dios y solo Dios, el Señor Jesucristo, puede hacer en la vida de un ser humano. Obviamente te recomiendo profunda y enormemente que garantices haber pasado por esta doble experiencia: el arrepentimiento para con Dios y la conversión. Es decir, poner toda tu fe y tu confianza en Jesucristo y rendirte ante Él y humillarte delante de Él y entregarte a Él, invocar su nombre y pedirle a Jesucristo que venga a tu vida, que entre en ti. Como dice Apocalipsis 3, 19 y 20. Te lo dejo de tarea, investígalo. Eso es lo que dice ahí y en muchos otros pasajes. Muy bien, pues vamos a orar entonces. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, por la claridad de las Escrituras. Y queremos pedirte, Señor, que si hubiera alguna persona o algunos que pudieran estar escuchando esta predicación, que tu Espíritu Santo los toque, los convenza y que puedan experimentar, Señor, este doble evento, el arrepentimiento para contigo y la conversión. Señor, que toques el corazón de aquellos que todavía no lo experimentan, porque sabemos que el tiempo está por terminar, la oportunidad está por terminar. Aún es tiempo, Señor, aún es tiempo. Tócales, convénceles, Señor. Entendemos que algunos hombres no se van a querer arrepentir, de ninguna manera, a pesar de sufrir cualquier cantidad de vicisitudes y de problemas. Y Señor, pues que esta circunstancia difícil por la que estamos atravesando sirva para que más y más personas puedan estar pasando por esta experiencia doble del arrepentimiento y de la conversión. Señor, te lo pedimos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, que Dios les bendiga. Un gusto estar aquí de nuevo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces.